Bienvenidos a este nuevo episodio de estas conversaciones audiovisuales que hemos dado en llamar Refundar lo Público, Desafíos para el Campo Democrático. Este es nuestro cuarto episodio, una producción llevada adelante por la Facultad de Ciencias Sociales, donde nos proponemos básicamente tematizar los procesos de ataque, de cuestionamiento, de desguace de lo estatal, de lo público, de lo común y de lo compartido. Mi nombre es Santiago Martínez Luque y estaré intentando facilitar esta conversación. En el día de hoy vamos a estar conversando en torno al feminismo, a las políticas de género y al lugar de lo público y del Estado en esta cuestión. Para el día de hoy tenemos como invitadas a María Inés Peralta, decana de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, bienvenida. Hola. Y a Ana Falú, también encantada. Bienvenida, que ya la presento. Bienvenida, ¿cómo estás? Encantada, un gusto. Bueno, vamos a presentar a Ana y lo voy a leer para no equivocarme. ¿Sí? Ana es arquitecta, académica y activista social por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres, investigadora del CONICET, profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba y también ha sido distinguida con el honoris causa en la Universidad Nacional de Rosario y también es profesora honoraria de la Universidad Nacional de Tucumán. También Ana es cofundadora de CICSA, Ciudades Feministas, una importante organización por los derechos de las mujeres. Ha sido candidata a vicerrectora de nuestra UNC. Y finalmente también comentarles que Ana ocupó gestiones relevantes en organismos multilaterales. Particularmente ha sido directora regional de la ONU, Mujeres para la región andina, para Brasil y países del Cono Sur. Así es. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, como ya se ha hecho costumbre, para comenzar la conversación, esta charla, la idea es que María Inés nos cuente, para quienes ya nos siguen en los episodios anteriores y para quienes se suman en este nuevo episodio, cuál es esta idea que estamos impulsando desde la Facultad de Ciencias Sociales de refundar lo público. ¿A qué nos referimos? ¿De qué va esta idea? Bueno, esta idea que ya tiene un año y va por su cuarto episodio, tiene que ver con el inicio del año pasado, en el ciclo lectivo, el año académico, con novedades, con una nueva conducción a nivel nacional y una previsión de que iba a ser un año complejo respecto a estas convicciones desde las cuales hemos venido construyendo los 40 años de democracia, ¿no? Uh-huh. Entonces conversamos mucho sobre cuál era el principal desafío. Y llegamos a esta afirmación de refundar lo público desde estas ideas. ¿Cuál era la convicción? Aquello que era innegociable, indudable, aquello que sí teníamos que necesariamente cuidar y reinventar. Y ahí surgió el concepto, la idea sobre lo público, entendiendo que lo público es aquello que no tenemos dudas que hay que fortalecer y renovar. Dentro de lo público está el Estado, pero lo público son muchas más cosas. Entonces, ese concepto era el nodal. Y después decíamos, ¿qué hacer con lo público? Y esta acción de refundar tuvo que ver con que desde una convicción sobre la cual la humanidad y la historia del siglo XX ha venido construyendo grandes logros sobre lo público, sí estaba claro que había cosas que recuperar de esa historia y había cosas que desde esos cimientos construir nuevas paredes, nuevas pinturas, nuevas formas de presencia de lo público, porque había muchas cuestiones del espacio público que no estaban que no estaban resultando lo que esperábamos que fueran. Y finalmente nos pareció también que la frase refundar lo público habla de una convocatoria a la acción. Y eso es claramente el mundo de la política. También hay que refundar la política. Somos una facultad de Ciencias Sociales con 3 carreras, Trabajo Social, Sociología y Ciencia Política, en donde estas cuestiones son nuestros temas cotidianos, son las cosas que estudiamos, sobre las que intervenimos. Y también este ciclo tenía que ver con una posición de la Facultad de Ciencias Sociales en la universidad y una posición que tenemos sobre la universidad pública, que es su compromiso con la incidencia pública. O sea, además de estudiar e investigar, tenemos que comunicar nuestras ideas y tratar de llegar
a la ciudadanía, a la sociedad, a los distintos sectores sociales con desafíos que tenemos que asumir entre todos y todas, ¿no? Así que bueno, esa es la idea de Refundar lo Público. Uno a veces dice, bueno, queremos hacer esto por estas razones. Que lo vengamos logrando o no con los distintos episodios, bueno, se irá viendo. Lo que sí ya puedo decir, siendo este el cuarto y quedándonos solamente uno más para dentro de un mes, que viene siendo una experiencia muy gratificante poder dialogar con intelectuales, con una gran claridad sobre estas cuestiones, y cuando hablo de intelectuales, hablo de personas con ideas fundamentadas, no hablo solamente de académicos. Uh-huh. En el segundo episodio dialogamos con Susana de la Garganta Poderosa, una referente territorial, mujer, con un compromiso y una claridad enorme respecto a las consecuencias que las políticas públicas vinculadas a lo territorial estaban teniendo en las organizaciones sociales. Y bueno, con Ana en particular, además del reconocimiento a su trayectoria, es una intelectual, una mujer universitaria con la cual, por distintas razones, hemos compartido distintas acciones y actividades desde hace muchísimos años. Hoy en la facultad tenemos convenio con SIGSA y tenemos trabajos compartidos, pero realmente Ana expresa la trayectoria de un grupo enorme de mujeres universitarias que fueron instalando el debate sobre los feminismos, las cuestiones de género, las políticas de género, que claramente han tenido un impacto clarísimo en nuestra universidad, y hoy lo vemos, ¿no? En cosas muy concretas. Así que un gusto. Bueno, qué lindo escucharte, María Inés. Muchos conceptos en esta introducción que hiciste, ¿no? ¿Puedo ir al hueso, Ana? Vamos al hueso. ¿Hay que refundar lo público? Sí, me gusta mucho el concepto. Bueno, primero quiero agradecer. Dale. Es bueno agradecer. Por supuesto. Gracias, María Inés, gracias a ti por este espacio, esta invitación. Yo he escuchado algunos de los episodios y me han gustado muchísimo. Creo que nutren al debate necesario hoy frente a lo que nos está tocando vivir, no solo en Argentina, ¿sí? Sino en el mundo, y creo que hay que ponerlo en contexto del sur global y del norte global también, y tenemos que analizar desde allí estos temas que son absolutamente necesarios. Me gustó mucho el concepto de refundar lo público, porque también hablar de refundar quiere decir considerar lo fundacional, ¿no? Entonces no negamos, sino que recuperamos para repensar, para ser más creativos, para poder dar mejores respuestas, más ajustadas respuestas a la gran transformación cultural, a la gran revolución que estamos viviendo en esta etapa de la humanidad. Y por eso creo que es un tema global, ¿no? Me parece, María Inés, que vos tocaste varios puntos. Uno que me interesa rescatar es el rol de la universidad, el compromiso de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, sin duda, por eso trabajamos juntos y hay tanto reconocimiento a lo que ustedes hacen, no solo en la formación, sino también en la transferencia, en la incidencia política, ¿sí? En los programas hacia la comunidad y con la comunidad. Creo que esto hay que ponerlo en valor, porque es algo que es un deber ser de la universidad pública, gratuita, tripartita, laica, que tenemos que defender con todas nuestras capacidades de resistencia, ¿no? Que lo hemos demostrado, realmente lo hemos demostrado en la marcha universitaria, que ha sido emocionante. Entonces creo que esto que vos colocaste del rol de la universidad, además de la articulación de actores, cuando mencionás el invitar a Susana de la Poderosa, que sin duda es una cabeza reflexiva, comprometida con lo cotidiano, eso que necesitamos politizar la vida cotidiana, porque cuando pensamos en refundar lo público, estamos pensando en eso
público, en esos bienes comunes que se hacen cada vez más escasos para la ciudadanía de a pie, ¿sí? El Hospital Bonaparte, el retiro de los programas, la disminución de los subsidios y los apoyos, la demonización de la política de Estado que redistribuye. Y creo que todo esto hace a esta reflexión necesaria sobre lo común y sobre los bienes sociales, ¿no? Los bienes públicos, los bienes comunes, que no solo son, como dijo Mariné, y ahí un tercer punto que planteaste, no solo son la materialidad de los bienes, sino también hay intangibles de estos bienes públicos, que son los bienes de la democracia. Entonces me parece que hay ahí una lectura necesaria, ¿no?, que tiene entradas diferentes y que tienen que complementarse. Y un cuarto punto que hizo María Inés, que quiero rescatar en este diálogo, es el tema del feminismo. Y el feminismo es una construcción colectiva. Y mi propio pensamiento, que es mío, que es personal, no es individual. Es también fruto de un hacer colectivo de muchas décadas, ¿sí?, de trabajo, de argumentación, de articulación nuevamente de actores académicos, en la reflexión necesaria, teórica, desde la teoría crítica, el pensamiento, la construcción de pensamiento y articulación, pero también los otros oficios, ¿sí?, de quienes están en el territorio, de quienes trabajan con el territorio cotidianamente, de técnicas y técnicos que están pensando en alternativas, y de las políticas, el campo de lo político. Yo diría que todo esto es el campo de lo político, ¿no? Sí. Es así, ¿no?, que hay que pensarlo desde allí. Y hay muchas entradas, incluso lo escuché en algunos episodios, sí, hay muchas entradas para debatir esto de repensar lo público. Y yo tendría desde mi hacer o mi reflexión, que vuelvo a insistir es colectiva, la hago siempre en equipos, con otras y otros. Una es lo territorial, ¿sí?, las condiciones de dónde habitamos y cómo habitamos. Y otra es el quiénes, y entonces el componente del feminismo, que es central para repensar lo público. No sé si esto de alguna manera responde a tu... diría que es central para repensar lo público? Bueno, absolutamente central, porque como dice una intelectual de reconocimiento internacional, que además ha demostrado tener una cabeza tan grande que ha podido modificar sus propias posiciones en el trayecto de una vida que no es tan grande, Judith Butler. Ella dice, y no voy a ser textual con sus palabras, pero el concepto es: no hay democracia si no incorporamos a la diversidad de las personas, si no las reconocemos, para poder ampliar los bordes de la democracia. Hemos venido trabajando desde la recuperación de la democracia en eso, en ampliar los bordes de la democracia, en entender que omitir sujetos en el hacer de lo público, en a dónde direccionamos lo común, en cómo repensamos lo común, no es democrático si vos no incorporás la diversidad de sujetos, que son muchos. Claro. Las mujeres queda corto. ¿Sí? Esto aprendimos y esto es muy interesante porque, a ver, nos movimos desde los 80 para acá, primero con Mujer en Desarrollo, ¿sí?, que no daba cuenta de las dobles y triples cargas que vivimos las mujeres, sino que quería
buenamente, noblemente, incorporar a la mujer, sobre todo al mundo de la educación y el trabajo, ¿sí? Pero avanzamos rápidamente, justamente de la mano de las académicas feministas, en la conceptualización de género. Y el género apareció como un concepto relacional que nos permitía mirar a las mujeres con los hombres y con las diversidades. Y esto no es menor, porque vivimos en una sociedad en donde estamos todos y todas. Entonces, a ver, ¿dónde están las mujeres y dónde están los varones, por empezar? Después podemos ir al concepto mujeres, ¿no? En el mundo de trabajo, en el mundo de la educación, etcétera, etcétera. Y después nos movimos a un concepto, a mi juicio, mucho más abarcativo, que toma el paraguas, el gran paraguas de los derechos humanos, que es el concepto del feminismo plural, multicultural, ¿sí? Y que no es un bien de las mujeres, que las mujeres hemos sido inclaudicables en la batalla por instalar estos conceptos, pero que es un bien de la democracia. Porque hay hombres democráticos y comprometidos con este avanzar y ampliar los bordes democráticos, mientras que hay mujeres, aún persisten en nuestras sociedades, mujeres muy patriarcales. Entonces, yo querría, de alguna manera, por lo menos instalar un interrogante, no diría una certeza, pero un interrogante que coloque a la conceptualización y al feminismo como movimiento en el marco de la construcción de democracias inclusivas, multiculturales, plurales, que creo que es lo que hoy está amenazado. Ahí va. ¿Sí? Porque vos marcabas todo un proceso, una dinámica de, si se quiere, de deslizamientos y en gran medida de avance en torno a la agenda del feminismo y las disidencias. Y sin embargo hoy, María Inés, nos encontramos en un contexto tanto nacional como global, en el que gran parte de la agenda de la derecha nacional y global tiene que ver con iniciativas regresivas, ¿no? En todos estos puntos de esta agenda. A mí me parece que me encanta escucharla, Ana, cuando hace los recorridos históricos de las ideas que se van construyendo a lo largo de la historia, porque, bueno, se van amasando, se van difundiendo, fortaleciendo, conceptualizando, profundizando, y es como una cuestión que va creciendo y se va difuminando, ¿no? Y yo la sensación que tengo cuando escucho expresiones tan grotescas sobre estos avances, qué sé yo, bueno, cuando en los centros de asistencia de salud a las entidades, a las opciones de identidades sexuales, se dice de pronto que a un niño de 5 años se les extirpa el pene. Esa afirmación pareciera que son como armas lanzadas para destruir años y años de reflexiones, conceptualizaciones, discusiones. Y uno está asistiendo en esta época a muchos de ese tipo de afirmaciones, ¿no? Y a mí me suenan a eso, para quienes venimos, antes de hacer estos ciclos, veníamos hablando de los 40 años de la democracia, todo lo conquistado. Entonces uno dice, mira para atrás, y veníamos sintiendo consolidadas tantas cuestiones, y de pronto con ese tipo de expresiones, que son expresiones que calan en las redes, en el sentido común, y vuelven a hacer emerger. Es una sensación como que se abrieron las jaulas para que salgan las fieras, ¿no? Y eso es muy complejo, porque cuando uno viene desde la convicción de que las transformaciones institucionales, culturales, se hacen a través del diálogo, de las argumentaciones, el debate de ideas, que en definitiva eso es la democracia, siempre perfectible, ya lo han dicho todos los teóricos, politólogos, que la democracia no es el Estado perfecto, es una búsqueda permanente de más democracia.
Entonces esta sensación es como que es un golpe, un cachetazo, porque te deja algo así como medio desarmado, ¿no? Sí, y a su vez no es un punto más en la agenda de la derecha global, sino que es como un punto central, ¿no? Es así. La cuestión. A ver, y hay que preguntarse por qué. Ahí va. Yo creo que lo interesante es reflexionar por qué la agenda de la ultraderecha, creo que tenemos que definirla claramente, la agenda de la ultraderecha internacional, en la cual quien lidera nuestro gobierno en este momento pretende ser uno de sus líderes, o su líder, fíjense qué peligroso para el país. Esta ultraderecha viene con una ristra muy alta de demonización de lo que llaman la ideología de género. Y esto no es Argentina. No es solo el ideólogo cordobés del actual presidente. ¿Sí? Hay mucho más por detrás. Ellos juegan su rol y lo hacen muy bien. Crean organizaciones, recolectan fondos de las formas más espurias. ¿Sí? Mientras las organizaciones de la resistencia pelean por recursos de las maneras más legales y competitivas. ¿Sí? Lo hemos visto recientemente, no es tema de nuestra charla, pero todo el mundo sabe a qué me refiero. Mientras ellos están construyendo esta argumentación que demoniza al feminismo, lo que hay detrás de esto, y esto viene hace mucho, por lo menos podemos reconocer 3 décadas, desde la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en China, que ahora justamente son los 30 años, y va a haber un balance sobre cuánto se avanzó y qué desafíos, qué está pasando en el mundo y en América Latina, con respecto a esta plataforma de acción que se consensuó por los estados y los gobiernos. Estaba Menem en Argentina, defendiendo el niño por nacer. Creo que hay que recuperar, ¿no?, en esto de repensar, ¿no?, refundar. En el refundar tenemos que ver el atrás, ¿no?, de una manera muy crítica. Y allí empezó el Vaticano, que en ese momento no estaba nuestro Papa, este Papa sensible a las cuestiones sociales, sino todo lo contrario, demonizando el feminismo, plantearon el temor a esta ideología de género. Y pusieron desde entonces hasta ahora muchísimos recursos para una argumentación que finalmente lo que tiene en la base es la base conceptual del patriarcado. Y el patriarcado es una ideología. Lo que tiene estas fuerzas de la ultraderecha, y no hay que equivocarse, no es agresión, es ideología. Están convencidos de esto que propalan, ¿sí?, de esto que quieren instalar, de esto de querer que las mujeres vuelvan a encerrarse a sus casas, a tener hijos y a dedicarse a la crianza de los hijos, como si eso fuera posible. Porque se olvidaron de la otra mitad de la sociedad, de problemas que son sociales, económicos, cotidianos, como decía antes, y que si miramos alrededor nuestro, en nuestras familias, en nuestra gente próxima, vamos a ver que las mujeres en el mercado formal o informal están generándose algún ingreso para poder contribuir a sus hogares, porque no se sostiene la vida económica. Entonces, viste, es una dualidad perversa, ¿sí?, que no tiene resolución en las condiciones y en la coyuntura del mundo. Te diría que incluso en el mundo global del norte, con toda la riqueza que hay. Entonces, el patriarcado es una ideología de ejercicio del poder sobre algunos, no solo las mujeres, quiero decir esto, ¿sí?, porque el androcentrismo
que es el que nutre a las teorías del patriarcado, a las epistemes patriarcales, ¿en qué se basa? Se basa en pensar un mundo con un universal que es masculino, pero es un masculino, un hombre, joven, blanco, productivo, heterosexual. O sea, no son todos los hombres. Hay muchos hombres que quedan por fuera. Los indígenas, los mapuches quedan por fuera. Los jóvenes pobres quedan por fuera. Esos que hoy, a través de los TikTok, se ven engañados y votan la ultraderecha. Ellos quedan por fuera de este proyecto, de esta propuesta. Y por supuesto, casi todas las mujeres. ¿Sí? Casi todas las mujeres quedan por fuera de esta episteme patriarcal que va a querer apropiarse no solo de los cuerpos, sino de las vidas, de la producción de esas vidas. Y podría elaborar un poquito más para ejemplificar, pero espero que se entienda, ¿no? No, se entiende. Porque yo me quedaba pensando, porque es claro, no sé si es claro, me parece que hay que subrayarlo, que es un proceso global, que hay articulaciones internacionales, que hay financiamientos internacionales, que incluso si uno revisa los distintos procesos en Italia, en Hungría, en Estados Unidos, en Polonia, Brasil, en Polonia, en Argentina, son procesos incluso similares en la construcción de los liderazgos de ultraderecha y en la construcción de estos consensos mínimos para lograr acceder al poder a través de mecanismos electorales. Entonces digo, me parece que hay que subrayarlo, que por ahí a veces, no sé si lo perdemos de vista, pero no queda suficientemente sobre la mesa. De todas maneras, dejado sentada esta cuestión de la articulación global, te quería traer un poquito a Argentina y decir, bueno, han intentado avanzar y han avanzado, digo, han eliminado el Ministerio de Mujeres. De las Mujeres, Género y Diversidad. Exacto, digamos, han presentado incluso un proyecto de ley para la eliminación de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, hay puntas concretas de la agenda nacional sobre la cual pretenden avanzar y a su vez hay una resistencia muy marcada. Grande, sí. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿En qué relación de fuerzas? Sí, mira, estamos parados en un momento muy delicado, muy delicado. Un momento, te diría, peligroso para esto que María Inés mencionaba de los 40 años de democracia que hemos estado evaluando y que para el tema de los derechos de las mujeres y la inclusión de las diversidades y género ha sido un avance y Argentina ha sido casi, les diría, un faro ejemplificador, claro. No solo para el sur, para el mundo en general, ¿sí? Hemos tenido la primera ley de cuotas para la participación política y hoy tenemos un parlamento que es casi paritario. ¿Sí? Hemos tenido la ley de divorcio de la mano del doctor Alfonsín. Hemos avanzado en la patria potestad compartida, porque a mí me gustaría que no nos olvidáramos de cuán reciente es todo esto. Y entonces el que sea reciente también lo pone en un lugar débil, de peligro. En un instante se puede borrar lo ganado. Y volveremos a resistir y volveremos a avanzar en ampliar esos bordes de la democracia. Pero para responder a tu pregunta, yo te diría que estamos en un momento altamente sensible. ¿Y sabes por qué? Y voy a unir a Argentina a lo global. Porque en este momento los países que han sido adalides del estado de bienestar, los países que han sido la proa de navegación, la carta de navegación en las políticas de derechos y de inclusión y de género, y te puedo decir un país en el cual he vivido varios años de mi vida, Holanda, hoy tiene un gobierno de ultraderecha. No de derecha, no de la derecha liberal, histórica, respetable, interesante como contraparte de la socialdemocracia que ha gobernado
históricamente en las últimas décadas y ha construido el estado de bienestar consistente, sólido, de redistribución, de subsidios a la vivienda, subsidio a la educación, subsidio al trabajo, subsidios de todo color y tipo, Sí. ¿sí? Que hoy Trump los critica y les dice: ustedes quieren la guerra, dejen de tener subsidios, disminuyan su estado de bienestar y financien la guerra. Yo no la financio más. Digo, traducción casera, ¿no? Pero muy interesante cómo esto se ha ido transformando. Esos estados que han sido adalides de las políticas feministas y las han llamado políticas feministas, la cooperación internacional feminista, sueca, holandesa, danesa, se han borrado del mapa. Han dicho, esto ya no es campo de nuestro interés. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con las consecuencias concretas que eso tiene, ¿no? Con todas las y ahora lo hace el gobierno de Estados Unidos. Quiere sacarlo, ya sacó, no sé cómo son los procesos con el Congreso, debe haber procesos más ajustados porque hay una democracia más consistente, pero quiere desarmar la agencia de cooperación de Estados Unidos, quiere retirar fondos de Naciones Unidas. Entonces, aquello que fue tan importante en un momento como el multilateralismo, hoy cuestionado, perdiendo valor de la mano de estas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la misma ideología. Esa misma ideología es la que va a cuestionar los avances de los derechos de las mujeres. Es la misma que va a demonizar de la mano de las iglesias o lo más reaccionario de las iglesias, no de los creyentes, sino de lo más reaccionario de las cúpulas de las distintas iglesias, ¿sí? Que siempre van a caer sobre el cuerpo de las mujeres y las vidas de las mujeres, restringir las vidas, ¿no? Por eso es que insisto en que me parece que hay una contrapartida a esto para poder hacer de este bien público un bien adoptado por la sociedad, que tenemos que politizar lo cotidiano, poner en valor lo cotidiano. Sí. ¿Sí? Yo ahí creo que a partir de estos 40 años de democracia y estos avances en los derechos y en las normativas y en las peleas por las políticas públicas coherentes con esos derechos de las mujeres, me encanta esta conceptualización que hace Ana de la ideología de género, esta lectura de la importancia del estado de bienestar, y ese proceso ha ido de la mano de las prácticas sociales territoriales, porque yo no formo parte, digamos, ni de las teóricas, ni de las ni de las teóricas feministas. Mis trayectorias me han llevado por otros lados, pero sí he compartido muchos años de trabajo territorial en las villas de Córdoba con compañeras que hace 30 años iban adentrándose en el debate feminista, y se iban adentrando no por una definición teórica previa, sino por un acompañar con reflexiones teóricas, políticas, etcétera, la realidad de las mujeres de los barrios populares. Exacto. Y realmente son tantos años de ese trabajo cotidiano, de acompañar mujeres que se hacían abortos en las condiciones más terribles. Eso fueron muchísimos años, y ahí fue creciendo. Es otro actor político que tiene que ver con el estado de bienestar, importante, con las normas, con las leyes. Fue creciendo desde abajo la organización social, porque ya sabemos, digamos, que las políticas públicas y el Estado es, una permanente tensión con la sociedad movilizada, organizada, que es la politización de la cotidiana de la que habla Ana. Y entonces yo vengo de compañeras con las que he trabajado, que yo las llamaría, que son las feministas populares o las feministas latinoamericanas, ¿no?
Y una vez, siempre me ha quedado esa frase en un taller que organizaron compañeras del TELAR, de acá, de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Filosofía, con Adriana Guzmán, una feminista comunitaria de Bolivia. Organizaron un taller. Y es una feminista que ha trabajado muy con el cruce con la educación popular, trabajando con mujeres indígenas. Y ahí me quedó algo que para mí ha sido una afirmación señera en el modo en el que las mujeres piensan las instituciones. Ella decía, y lo voy a contar porque me gusta mucho, ella decía, bueno, contaba cómo trabajaba el tema del patriarcado con mujeres bolivianas. Y decía, nosotros desde chiquita nos han enseñado a cuidar a todos, a los hermanos, a cuidar al más chiquito. Eso se nos ha hecho carne, no es textual, ella lo dijo mucho más hermoso, pero es la idea que a mí me queda. Se nos ha hecho carne, por eso cuando crecemos somos responsables. En general, claro, si mi marido está tomando vino y se está chupando, yo no me pongo en pedo, porque yo tengo incorporado que yo tengo que cuidar lo que allí suceda, porque están mis hijos, está la casa, está no sé qué. Y esa relación entre saber que te nazca saber cuidar al otro, a los que te rodean, si yo la llevo al mundo de la política, es el concepto de responsabilidad de las instituciones, de los derechos, de los avances. A mí ese relato, porque estaba vinculando el cuidar como algo que los varones también es muy importante que sepan cuidar, pero en realidad no han sido socializados de ese lugar. No, claro. Han sido socializados para ganar a costa de lo que sea y demostrar que son los más fuertes, ¿no? Entonces, esta cuestión tan solidaria que durante todos estos 40 años de democracia hizo crecer las organizaciones y las reflexiones de las mujeres y sus derechos y los cuidados que ellas se hacen cargo, es lo que terminó en la Marea Verde, ¿no? Y es lo que arrancó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio igualitario. Yo me acuerdo patente que el día que me desperté y supe que se había aprobado el matrimonio igualitario, yo jamás pensé que eso era viable en nuestra sociedad. Y fue bien. Bueno, entonces yo digo, mirar esa historia hacia atrás requiere mirar todos los actores políticos que han permitido, y así con todos los movimientos sociales. Ahora estamos hablando, para mí, de uno de los movimientos sociales que por eso traigo lo del cuidado y la responsabilidad. Para mí son conceptos que ayudan a instalar otra concepción de poder. Y eso es fundamental. O sea, me parece que esa es una de las... Bueno, de mis años compartidos con tantas compañeras feministas como Ana en la universidad, Patricia Morey, Adriana Boria, y otras compañeras como la Maite Rodigú, Ale Domínguez, Alicia Soldevila, la Gaby Rotondi, y las nombro a estas compañeras que son muchas de trabajo social, porque también sucede que la profesión de la cual yo provengo, al estar inserta en las instituciones públicas, en los territorios, están en una suerte de margen o frontera entre la institución y lo que le sucede a las mujeres, y viven cotidianamente estas situaciones y han sido parte por esa experiencia tan compleja de la violencia vivida cotidiana contra las mujeres pobres, se han ido transformando en actores políticos. Totalmente. Porque esa experiencia de trabajo es lo que ha ido llenando este movimiento que ha logrado arrancar leyes que van en contra de la cultura dominante durante años en nuestras sociedades, ¿no? Así que eso es algo admirable y que yo creo que tiene que ver, como dice Ana, bueno, habrá momentos que nos arrebatan estos derechos, pero volverán a emerger. Vamos a intentar que no. No. Por supuesto, no. Vamos a intentar que no. Claro. Y hay mucha fuerza para sostener. Me suscita un comentario, no sé si puedo. Yo creo que todo lo que se fue construyendo en estos 40 años de democracia y en el crecimiento también del feminismo,
a través de los encuentros latinoamericanos claro. de mujeres, a través de los encuentros nacionales de mujeres, que empezamos con la democracia. En Córdoba Claro. hicimos el segundo encuentro, yo estaba en la comisión organizadora en aquel momento, con tantas otras. Y cómo estos se han transformado en espacios del debate político feminista, del feminismo variopinto, del feminismo popular, del feminismo... Tiene muchas aristas, como la democracia, Claro. o como los partidos políticos, ¿no? Hay distintas aristas y todas confluyen en una necesidad de interpelar las relaciones como están planteadas en esta episteme patriarcal, ¿no? Pero decir que en este proceso, sobre todo en las últimas décadas, se ha constituido un nuevo actor político. Yo creo que las jóvenes muchachas en las calles se han conformado en un actor político decisivo. Que la ley de la interrupción del embarazo se consigue por los millones de pibas en las calles. Y pibes, hay que decirlo, ¿sí? Yo tengo una anécdota personal preciosa, que mi nieto fue a la marcha con el pañuelo verde y me mandó una foto diciéndome: abuela, será ley. Mira, me da escalofrío de nuevo contarlo, ¿no? Y eran chiquillos de 11, 12 años, ¿sí? Que estaban muy conscientes de lo que se estaba debatiendo y estaban allí en las calles. Entonces, este actor político de Ni Una Menos en el 2013, diciendo basta de matarnos, el Estado tiene responsabilidad, está apelando a lo público. Claro. Esto es repensar, ¿no es cierto?, la dimensión de lo público, porque es inherente a estas demandas de derechos, a la demanda del derecho a una vida sin violencia, a la demanda del derecho a decidir sobre la reproducción y sobre los cuerpos, a la demanda de derecho de los cuerpos feminizados y de las diversidades, a la demanda de derecho. Hoy leía, asustada les confieso, que un documento oficial del gobierno habla de las discapacidades, ¿sí?, como los imbéciles, no me acuerdo los términos porque son idiotas, son de tal nivel de agresión, ¿sí?, son de tal nivel de retroceso en consensos democráticos, ¿sí?, que ha hecho que muchos chicos con discapacidades y chicas con discapacidades estén trabajando y puedan armar sus vidas, ¿sí?, y consigan el respeto, el cariño. Entonces quiero extrapolarlo también y sacarlo solo del feminismo. Creo que está emparentado con el no aceptar y el discriminar. Y cuando el gobierno de Milei desarma el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, instancia institucional para esto, de generar una política pública, de repensar los bienes públicos del Estado en función de colectivos que estaban atrasados en la atención pública y que siguen atrasados, y lo convierte en una secretaría y después lo hace volar de un plumazo y termina con todas las políticas de prevención y atención a las violencias. Y encontramos que hay gente que es capaz de incendiar a una pareja de chicas lesbianas por ser lesbianas, o de matarlas. Esto es la voz que autoriza. Entonces me parece que esto vuelve a emparentarse con lo que decíamos al inicio, que es ¿por qué tenemos que repensar lo público? Porque hay un empobrecimiento de lo público. Hay un debilitamiento de lo público. Y no solo eso, hay la instalación de un discurso de odio, en donde él o la diferente, el no igual, no merece ninguna atención. En donde se pone en valor lo igual
como si esto tuviera valor en una sociedad como la nuestra, multicultural, ¿sí? Blanca, negra, criolla, mestiza. Somos ese resultado maravilloso, ¿no?, de esta integración en algunos países con más fuerza en nuestra región latinoamericana que en otros, pero porque hubieron desastres atrás. Entonces, creo que hay que mirar estos retrocesos desde estas perspectivas. Se quitaron programas como el programa Acompañar, como el programa para las empleadas domésticas, para el registro de las empleadas, de las trabajadoras en casas particulares, como el programa Cuidar, todos programas que hacen justamente a dónde apunta la política de lo público, cómo redistribuir desde lo público, cómo reconocer sujetos de la diversidad, cómo atender esas demandas y esas necesidades omitidas. Porque ¿qué pasó hasta aquí? Se omitieron, claro, no existían, ¿no? Como los barrios informales, llamados informales, de nuestras ciudades, que no aparecen en los planos territoriales de los municipios o de los gobiernos. No existen, se los omite. Pues a las mujeres se las omitía, a la diversidad sexual se la omite, a los trans y travestis los encerremos. No. Ana, vos recién ahí decías la voz que en lo público sí, valida o autoriza los autoritarismos, los fundamentalismos. Y yo revisando algunas de las campañas públicas de SICSA, sí, ustedes hace algunos pocos años tenían una campaña cuyo lema o logo era: tu voz es fundamental contra los fundamentalismos. Digo, también es importante la cuestión de la voz que cuestiona. Exacto, ¿no? Exacto, esa campaña maravillosa que la seguimos manteniendo, que es una campaña no nuestra, sino de la articulación feminista Marcosur, latinoamericana, que la hemos difundido en toda la región y más allá de la región. ¿A qué apela? Apela a la no violencia. No nos hace falta violencia, nos hace falta usar nuestra voz, usar nuestras demandas y hacerlo colectivamente. Contrariamente a lo que dicen los fundamentalistas de la ultraderecha, no creemos en las salidas individuales. Creemos que las salidas tienen que ser colectivas, que son las voces colectivas, articuladas, las que pueden avanzar en agendas progresistas, ¿no? En reconocer la diversidad. Las mujeres no somos una, estamos atravesadas por diferencias económicas, de educación, del lugar en el que habitamos, de razas, de etnias, de religiones, de edades. Y cada una de estas intersecciones es necesaria para repensar lo público. No olvidarnos de nadie, ¿no? No dejar nadie atrás. Claro, y a su vez, cuanto más individualizada está la sociedad, más espacio hay para el avance de estas agendas de ultraderecha, ¿no? Exactamente, exactamente. Para cuestionar el racismo, para decir no hay racismo si hay negros que triunfan. Lo pongo en el campo individual. Y yo diría, para ver si no existen las demandas, lo que dijo María Inés, ir a los barrios de Córdoba y preguntarles a esas mujeres que están en situación de mayor precariedad, que tienen más del doble de hijos que las mujeres ricas, que viven en territorios de carencias de derechos, porque viven en carencias de seguridad, en carencias de servicios públicos, en carencia de bienes comunes, ¿sí? Si no necesitan del Estado, si no necesitan de la acción colectiva, si realmente barrer, desarmar, arrasar con las instituciones públicas les va a mejorar sus vidas. Y yo creo que todas somos merecedoras de la política, todos.
pero hay algunas que tienen que ser prioridad en la política, Claro. ¿no? Absolutamente. Esta es mi posición. Claro, claro. Y creo que hay que mirar los sectores que tienen esas mayores precariedades para sus vidas cotidianas. Absolutamente. ¿No? Entonces, hay que ir y preguntarles, y vas a ver qué te dicen esas mujeres. Si te dicen que el hospital público no es necesario, o que el centro de salud, o que la educación sexual no es buena para que sus hijitas no queden embarazadas a los 11 años. Esta es la realidad. Y yo creo que hay que partir de ahí, ¿no? De hablar con las Susanas de las Poderosas, de conocer nuestros territorios, de saber dónde están las demandas, ¿sí? De conocer la vida de esas mujeres. Y entonces vas a ver cómo los temas críticos de la violencia, del cuidado, que es una sobrecarga tremenda, del cuidado comunitario del cual no se habla. Estamos trabajando en una indagación, también la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Trabajo Social, para ver quiénes son las cuidadoras comunitarias en Córdoba. Y el 94% son mujeres. Hay varones, pero solo un 6%. ¿Y sabés dónde cuidan? En sus propias casas humildes, a veces muy degradadas. Un pequeño subsidio del Estado podría mejorar esas condiciones. ¿Y con qué cuidan ahora? No tienen más recursos del Estado y dedican 4,8 horas por promedio por día Sí. a cuidar en los comedores, en los roperos, en los apoyos escolares. Esta es la realidad. Totalmente. ¿Necesitan del Estado? Sí, necesitan del Estado. ¿Necesitan de lo público? Sí, necesitan de lo público. Y nosotros tenemos que repensar lo público desde estas intersecciones, de esa pobreza creciente, de esa indigencia que en la Argentina ha crecido de nuevo, que hacía décadas no crecía. Mira vos, ¿no? Totalmente. Vamos llegando al final, lamentablemente, porque podremos seguir por mucho tiempo más. Y siempre a todos nuestros invitados e invitadas le hacemos siempre la misma consulta, porque estamos buscando respuestas. Vamos a ver si las obtenemos. En este contexto, con este diagnóstico, ¿qué hacer? Resistir, resistir, resistir. Articular, articular, articular. Cuantas más voces estemos articuladas, cuantas más voces se levanten contra los fundamentalismos, cuanto más colectiva sea la demanda, más fuerza vamos a tener. Resistir es lo que mejor sabemos hacer. María Inés. Bueno, yo me sumo a lo que dice Ana y yo le agregaría coherencia. Porque también hay experiencias en donde uno ve coherencia para evitar las fragmentaciones en los sectores que dicen que están convencidos que hay que resistir y que queremos no retroceder en los derechos. Exactamente. Porque a la hora de las prácticas concretas, cotidianas, en las articulaciones, que implica articulaciones entre distintos sectores, a veces no prima eso que yo decía de la responsabilidad institucional y priman lo individual. Bueno, lo individual, el sobresalir, este interés particular, que son legítimos, porque en las disputas de poder estas apetencias existen. El tema es qué ponemos primero. Y hay esta concepción de cuidar, en términos de la política, muy importante. Eso requiere poner en primer lugar aquello que yo digo que quiero defender. Después vienen las otras disputas necesarias para poder influir en la realidad, porque para influir en la realidad hay que tener poder. Pero bueno, y yo creo que ese es un desafío enorme, que está muy estudiado desde los teóricos que analizan la política, los sectores progresistas, pero yo veo que nos cuesta. En la diaria, ¿viste? Esta coherencia entre nuestras prácticas y nuestras afirmaciones
que yo no digo que sean mentirosas. No. Pero hay un problema que necesitamos abordar, que es la coherencia entre nuestras convicciones ideológicas y nuestras acciones que sean en consecuencia. Requiere mucha generosidad. Si me permiten algo para agregar, Ana. Sumarme en lo que está diciendo, porque me encantó tu reflexión, que complementa totalmente. Decir que eso es parte de lo que yo llamaría la resistencia al neoliberalismo que se nos cuela. Sí. Se nos cuela, que cada uno, cada una, cada grupo tiene que estar atento, muy atento, mirarse para escudriñar en ese neoliberalismo que se nos cuela, que nos lleva a las actitudes individualistas cuando necesitamos defender lo colectivo. Así es. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Un placer. Gracias, Esto ha sido el episodio número 4 de estas conversaciones audiovisuales Refundar lo Público, una producción audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales. Nos pueden encontrar en el YouTube de la facultad y también en el Spotify de nuestra facultad. Si les gusta nuestro contenido, desde ya les agradecemos por compartirlo, por hacerlo circular. También agradecemos especialmente al CEPA por la producción audiovisual, el CEPA obviamente dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.